Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy aquí con un tema sumamente sensacionalista que va a hacer estallar el mundo del espectáculo como una auténtica bomba digital. Seguro que ustedes también han seguido con asombro desde sus pantallas como las redes sociales, los foros y las páginas de chismes privadas se sumieron en el caos en cuestión de segundos. Ayer por la medianoche estalló una crisis de mensajes que vino a cambiar todas las reglas del juego entre Ilsu Demirci y Emin Günenk, una pareja de la que ya sospechábamos que algo se traía entre manos, pero de la cual no teníamos pruebas. El hecho de que Emin Günenk descubriera de alguna manera ese mensaje secreto que Ilsu guardaba en las carpetas más profundas de su teléfono sentó las bases para uno de los mayores escándalos de filtración en la historia de la farándula. La reacción de Emin al ver ese mensaje, lo que pasó después y el pánico en el que ambas partes están sumidas ahora mismo es algo que los mantendrá completamente pegados a la pantalla. Antes de pasar a los detalles y a la impactante información que se ha filtrado, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos análisis de crisis al instante. Si están listos, empecemos de inmediato a desvelar los secretos de esta enorme tormenta que comenzó con el mensaje oculto de Ilsu Demirci y que creció con la jugada de Emin Günenk. Estos dos nombres, que desde el primer día que aparecieron juntos en la industria llamaron la atención de todos por su tremenda energía, venían mostrando una profesionalidad impecable ante los medios desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sabemos muy bien por experiencias pasadas que las reglas despiadadas del mundo digital y un segundo de descuido pueden hacer que incluso las personas más profesionales cometan errores imperdonables. El hecho de que Ilsu Demirci pasara tanto tiempo enfocada en su teléfono últimamente durante los descansos del set o en los eventos, esperando siempre en alerta como si recibiera mensajes ocultos de alguien, ya era algo que su círculo cercano notaba. Y fue precisamente ayer por la noche, en la salida de un local o en un ambiente de estudio compartido, donde un descuido de Ilsu al dejar su teléfono desbloqueado sobre la mesa lo cambió todo. Emin Günenk, de forma completamente casual, desvió la mirada hacia la pantalla y, al ver el nombre que aparecía escrito ahí, la falsa paz que existía entre ellos se desmoronó en un instante. Lo que decía el contenido de ese mensaje era tan impactante que, según los primeros rumores, Emin se quedó completamente congelado sin saber cómo reaccionar. Según las afirmaciones de testigos presenciales que se encontraban en el lugar cuando estalló el conflicto, Emin Günenk dejó el teléfono con brusquedad sobre la mesa nada más terminar de leer el mensaje y se giró hacia Ilsu para exigirle explicaciones de forma muy seria. Se dice que Ilsu Demirci, presa del pánico por haber sido atrapada con las manos en la masa, no sabía qué decir, empezó a tartamudear e intentó quitarle el teléfono de las manos de inmediato. Aunque intentaron no levantar la voz para no llamar la atención de las personas a su alrededor, la tensión en sus rostros y su lenguaje corporal congelaron el ambiente por completo en un segundo. Esas miradas tan duras de Emin, como diciendo, ¿cómo me vas a explicar esto y que me estuviste ocultando todo este tiempo?, demuestran claramente que no se trataba de un mensaje ordinario de un amigo. El hecho de que a Ilsu se le llenaran los ojos de lágrimas y recogiera rápidamente sus cosas para abandonar el lugar a toda prisa es el chisme más candente que circula en los pasillos de la farándula. Que este momento tan íntimo que querían ocultar se haya filtrado es ahora la peor pesadilla de ambos actores. Ahora, pongamos sobre la mesa las teorías de que era exactamente lo que decía ese mensaje secreto que revolucionó Internet y enfureció tanto a Emin Günenk. Una de las especulaciones más fuertes en las redes sociales apunta a que Ilsu mantenía una correspondencia oculta a espaldas de Emin con otra celebridad o con un amigo muy cercano a él. De ser cierto, esto no solo representaría una ruptura de la confianza, sino un escándalo monumental de engaño o traición que ocuparía las portadas de los medios durante meses. Otra teoría que cobra fuerza sugiere que el mensaje estaba completamente relacionado con la vida profesional, específicamente con proyectos y acuerdos comerciales secretos que se estaban manejando a espaldas de Emin. Se dice que Ilsu intentaba desviar a su favor un proyecto muy grande en el cual Emin también quería participar, y que el mensaje contenía esos detalles legales. Sea cual sea la verdad, el hecho de que Emin Günenk descubriera ese mensaje anoche derribó todos los planes ocultos de Ilsu en una sola jugada. Podemos decir que tras la filtración de este incidente en las redes sociales, comenzó una auténtica guerra digital entre los grupos de fanáticos de ambos lados.
Los fans de Emin Guneng están publicando tweets muy duros defendiendo que él tiene toda la razón y que Ilsu ha proyectado la imagen de una persona poco confiable que hace cosas a escondidas. Por otro lado, los defensores de Ilsu Demirci argumentan que leer los mensajes privados de alguien sin su permiso es una falta grave y que Emin cruzó la línea con esa actitud. Esta división en las redes sociales ha llevado la popularidad del tema a lo más alto de las listas de tendencias en los algoritmos a cada minuto. Mientras las últimas publicaciones de los dos actores se llenan de preguntas como Emin, ¿qué viste en ese mensaje? O Ilsu, ¿con quién te estabas testeando? Ninguna de las partes ha emitido aún una declaración oficial. Este profundo silencio se interpreta como la prueba más clara de lo graves y destructivas que son las acusaciones. De acuerdo con los últimos rumores de la prensa rosa, Emin Guneng tomó la decisión de cortar todo tipo de lazo con Ilsu la misma noche en que descubrió el mensaje. Incluso se afirma que los representantes de ambos mantuvieron una reunión de emergencia a medianoche para intentar preparar un acuerdo de confidencialidad y evitar que el asunto se filtre más a los medios de comunicación masivos. Si una captura de pantalla completa o el texto exacto de ese mensaje secreto llega a la prensa tradicional, la imagen de ambos actores podría verse dañada de forma irreversible. Se dice que Emin comentó a su círculo cercano estar muy dolido, diciendo: «No puedo tolerar que hagan cosas a mis espaldas, todo se terminó aquí». Por su parte, el lado de Ilsu está intentando conseguir una cita para pedir disculpas recurriendo a amigos en común para calmar la crisis y el enfado de Emin. Sin embargo, la postura firme de Emin y el hecho de que no responda a las llamadas nos demuestra a todos que esta crisis no se resolverá tan fácilmente. Al examinar cronológicamente las imágenes y los rumores de la filtración, me topé con una teoría bastante descabellada que sugiere que Ilsu Demirci pudo haber dejado el teléfono sobre la mesa a propósito. Algunos analistas piensan que Ilsu jugó este arriesgado juego para medir la reacción de Emin o para definir de una vez por todas la situación ambigua de su relación. Sabemos que en la psicología humana a veces se eligen caminos peligrosos, como hacer que la otra parte descubra una verdad mediante un supuesto error cuando no podemos decirla directamente. Si Ilsu realmente hizo esa apuesta, la reacción extremadamente dura de Emin probablemente arruinó por completo sus cálculos. Esto se debe a que Emin, lejos de tomarlo como una simple crisis de celos, lo vio como un problema absoluto de confianza y honestidad, quemando los puentes en una sola noche. Esto transforma la situación de una pelea de pareja común en una guerra estratégica mucho más profunda. Pero ¿podría ser todo este caos digital en realidad una campaña de relaciones públicas a la inversa para un gran proyecto de cine o televisión que está por venir? En el mundo del espectáculo hemos visto muchas veces escenarios donde los teléfonos de los famosos se descifran para generar misterio y llevar la curiosidad de la gente al límite. Si en unas semanas vemos a este dúo protagonizar tomados de la mano un proyecto titulado Mensaje Secreto, tendremos que admitir que estamos ante una brillante estrategia de marketing. Sin embargo, la auténtica decepción reflejada en el rostro de Emin Guneng esa noche y la pura ira en sus ojos me hacen pensar que esto no es un guión armado. En una campaña publicitaria real, las agencias de los actores no intentarían censurar a los medios ni borrar las noticias con tanto pánico. Aquí se lee claramente una realidad fuera de control que cayó como una bomba en la vida privada de dos personas. La próxima actitud profesional que tome Emin Guneng ante este impactante suceso será el factor más importante para determinar qué tan dañado saldrá de esta crisis. Si continúa con sus publicaciones habituales en redes sociales y fotos del set como si nada hubiera pasado, los fanáticos lo interpretarán como un intento de ocultar la magnitud del problema. Sin embargo, si sale a hablar con honestidad diciendo: «Sí, tuvimos un problema de confianza y decidimos separar nuestros caminos», las aguas podrían calmarse un poco. Por ahora prefiere el silencio, esperando como un jugador de ajedrez a que el turno pase a Ilsu para observar qué hace ella. Podemos decir que Ilsu Demirci está pasando por la prueba más difícil de su carrera, ya que esta imagen del mensaje secreto podría poner en peligro incluso sus contratos con las marcas. El primer movimiento oficial que hagan las agencias en los próximos días nos mostrará si este nudo de la farándula se desata o se rompe por completo. El rumor más peligroso que circula en los canales de chismes, y que deja a quienes lo escuchan completamente incrédulos, es que ese mensaje provenía en realidad de un exnovio de Ilsu.
Según la acusación, ese exnovio estaba molesto por la cercanía de Il-soo con Emin y la amenazó con filtrar a internet cierto archivo secreto que tenía en su poder. Se dice que en el mensaje Il-soo le suplicaba a esa persona diciéndole: por favor no lo hagas, no hay nada entre Emin y yo como tú piensas, y que Emin leyó precisamente esa frase. Si esta terrible acusación es cierta, cobra total sentido el por qué Emin Guneng sintió un golpe tan grande en su orgullo y abandonó el lugar sin mirar atrás. Sentirse como el peón de un juego o de un escenario de venganza del pasado es algo inaceptable para un actor con el carácter de Emin. Esta posibilidad convierte la historia de un mensaje descubierto en un auténtico drama de película. Como comentarista de espectáculos que sigue los acontecimientos hora tras hora, pronostico claramente que esta crisis del mensaje secreto nunca terminará aquí. El mundo de Internet ya captó el rastro de esta filtración y no dejará ir el asunto hasta que el texto completo de ese mensaje caiga en algún foro de alguna manera. Una pequeña filtración por parte de los comerciantes de la zona, los camareros del lugar o de otras celebridades que estuvieron esa noche podría hacer que la verdad salga a la luz en total desnudez. En la era digital ningún dato ni ninguna conversación privada puede permanecer oculta para siempre, y menos si involucra a dos de los nombres más comentados de Turquía. Cuando aparezcan las grabaciones de audio o las capturas de pantalla de esa noche en los próximos días, la farándula probablemente no hablará de otra cosa durante semanas. Nosotros, como siempre, estamos alerta para encontrar esa primera prueba oficial y llevarla a sus pantallas con el análisis más certero. El hecho de que Emin Guneng apagara por completo su teléfono tras pedir un taxi y abandonar el lugar esa noche, dejando incluso a sus amigos más cercanos sin poder comunicarse con él, demuestra la magnitud del golpe que vivió en su mundo interior. Se comenta que se ha cerrado al mundo exterior para procesar esta traición o ruptura de confianza en su privacidad e intentar calmarse. Entre los detalles trágicos que se han filtrado, también se dice que Il-soo Demirci estuvo llorando hasta la mañana e incluso fue hasta la casa de Emin, pero las puertas se le cerraron en la cara. Estamos viendo el ejemplo más vivo de cómo un momento de descuido y una pantalla de teléfono abierta sobre la mesa pueden transformar la vida de dos personas en una pesadilla en una sola noche. Esta historia nos demuestra una vez más a todos que relaciones tan frágiles y que grandes secretos se esconden detrás del brillante mundo de las celebridades. Veremos juntos cómo el exitoso actor superará este difícil proceso psicológico y cuándo se presentará ante sus fans. De hecho, la historia de la farándula ha sido testigo de grandes amores y enormes carreras que se desmoronaron en una sola noche por un solo mensaje o una captura de pantalla. Podemos decir que la impactante jugada de Emin Guneng al descubrir el mensaje secreto de Il-soo Demirci ya se ha ganado un lugar con letras de oro entre estos momentos inolvidables. Un solo segundo de curiosidad y un desvío de mirada bastaron para activar una cadena gigante de teorías que durará días y que mantuvo a millones pegados a la pantalla. Sea cual sea el final de la historia o la verdad detrás de ese mensaje, es un hecho indiscutible que las estructuras del mundo del espectáculo se han movido. Nosotros continuaremos transmitiendo todos los acontecimientos desde el primer hasta el último momento, siguiéndolos desde las fuentes más precisas y confiables para ustedes. Sí, amigos, los impactantes detalles y rumores que tenemos por ahora sobre lo que hizo exactamente Emin Guneng la noche que descubrió el mensaje secreto de Il-soo Demirci son de esta manera. Nos enfrentamos a un caso de farándula digital sumamente extraño y cautivador que asombra a cualquiera y genera nuevas posibilidades a medida que se piensa en él. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que Emin tuvo toda la razón al cortar los lazos por completo tras ver ese mensaje, o debió darle a Il-soo el derecho a dar una explicación? Compartan sus ideas conmigo en los comentarios. ¿Cuáles son sus teorías sobre este tema? ¿Qué creen que decía exactamente ese mensaje secreto y quién era ese misterioso tercer nombre? Leeré y responderé cada una de sus opiniones. No olviden tener cuidado de mantenerse dentro de los límites del respeto al escribir sus comentarios y de debatir las acusaciones en un marco lógico. A ver qué dicen ustedes sobre este misterio. Pero muchas gracias a todos por ver nuestro vídeo hasta aquí con gran curiosidad y sin aburrirse. Espero que haya sido un contenido ameno y fluido para ustedes. Para estar enterados al instante de este tipo de eventos de farándula más actuales, filtraciones digitales del momento y análisis profundos, por favor no olviden suscribirse a mi canal. Además, si les gustó el vídeo, pueden apoyarme pulsando ese lindo botón de me gusta y ayudar a que este contenido llegue a más personas.
Nos vemos en nuestro próximo vídeo con nuevos chismes, con las nuevas capturas de pantalla que saldrán a la luz y con los acontecimientos más recientes. Cuídense mucho. Adiós. Quédense con el mundo del espectáculo, sigan atentos y continúen conmigo para no perderse el panorama completo que hay detrás.